Hola chicos, esta noche comenzamos con una pregunta que a menudo se olvida en medio del caos de los tanques, las trincheras y la guerra total. ¿Qué comían realmente los soldados de la Segunda Guerra Mundial? Desde el Krations americano hasta el Osat alemán, pasando por la sopa de repollo soviética hasta las bolas de arroz japonesas. Esta noche, vamos a pelar las capas de la historia, una lata de carne en conserva a la vez. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúa las luces. Quizás encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Antes de que se disparara un solo tiro, antes de que los tanques retumbaran por toda Europa o los aviones silbaran sobre sus cabezas, todos los ejércitos se enfrentaban a un desafío universal y poco glamoroso: alimentar a sus soldados sin matarlos en el proceso. Seamos honestos, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, imaginamos batallas, valentía y noticieros en blanco y negro. Rara vez nos detenemos a hacernos preguntas tan crudas como: ¿desayunó el tipo que asaltó Normandía? Y si es así, ¿qué demonios era? Spoiler, no eran panqueques. Alimentar a millones de hombres en todos los continentes no fue solo un experimento culinario. Fue una pesadilla logística con un toque de disensión. Las raciones debían ser portátiles, no perecederas, baratas y, preferiblemente, no hacer llorar después de comerlas. El sabor ocupaba una distante quinta prioridad, a medio camino entre que no explotara si se caía y que no atrajera ratas. Cada nación abordó el problema de diferentes maneras. Los estadounidenses intentaron usar la ciencia para obtener sustento, creando pequeñas cajas de optimismo llamadas Krations. Los alemanes, al principio de la guerra, enviaron tropas con carne y centeno sustanciosos, y finalmente lo reemplazaron por algo parecido a un castigo enlatado. Los británicos se aferraron al té como si mantuviera unido al imperio. Probablemente lo era. Los soviéticos servían repollo como si fuera una tradición sagrada. Y los japoneses, bueno, se esperaba que viajaran ligeros y lucharan con ahínco, a veces. Con solo bolas de arroz y esperanza. La comida no era solo combustible. Era moral. Una comida caliente podía levantar el ánimo. Una lata fría de carne en conserva grasienta podía destrozarlos. Algunos soldados desarrollaron cariño por sus raciones. Otros juraron que nunca volverían a comer una galleta. Muchos no soñaban con la gloria ni la victoria, sino con mantequilla, pan y cualquier cosa que no viniera envuelta en papel marrón. Y mientras los generales debatían la estrategia en las salas de guerra, los soldados en las trincheras intercambiaban chocolate por cigarrillos y rezaban para que el tipo a su lado no roncara durante el servicio de comida. Así que esta noche no hablamos de batallas ganadas ni de fronteras redefinidas. Hablamos de spam, galletas, huevos en polvo y la verdadera guerra entre soldados, y del extraño y sospechoso contenido de sus latas de raciones. Porque si hay una verdad universal sobre la guerra, es que todos tienen que comer. Incluso si la comida se defiende. Bien, eres un soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Has marchado 16 kilómetros, me dispararon 6 veces y no he visto un inodoro en semanas. Tu estómago hace ruidos que podrían calificarse de artillería. ¿Qué te dan? El Krations. Un milagro de cartón compacto y repleto de calorías, diseñado por personas que claramente no habían probado uno. Analicémoslo. El Krations venía en 3 cajas. Desayuno, almuerzo y cena. Eran del tamaño de un ladrillo pequeño, y a veces se sentían como uno. Cada caja contenía la comida justa para calificar técnicamente como nutrición, mientras te preparaba emocionalmente para el combate mediante una decepción culinaria. El desayuno empezó fuerte, una lata de jamón y huevos, que no tenía ni jamón ni huevo. La textura, como una mezcla de spam y yeso, con galletas duras como piedras, café instantáneo y limonada en polvo. ¿Por qué? Un par de chicles, 4 cigarrillos.
Porque nada dice desayuno equilibrado como un mal amigo. Y lo mejor de todo, una sola hoja de papel higiénico. Solo una. Que cuente. El almuerzo no era mejor. Podrías conseguir queso para untar con más químicos que el queso. Otra pila de galletas destrozadoras. Y una barra de chocolate tan densa. Podría servir también como blindaje para tanques. ¿Sin cuchara? No había problema. Usabas un cuchillo, un palo o la furia ciega para sacarlo. La cena consistía en carne y frijoles que parecían una escena de crimen enlatada. Además, más galletas, más chicle y, a veces, si rezabas con fuerza, una pequeña barrita de fruta que sabía como si alguien hubiera susurrado la palabra manzana sobre un trozo de madera. A pesar de su sabor, los Crations eran maravillas nutricionales. Aproximadamente 3000 calorías al día, repletos de proteínas, grasas, azúcar y el sabor justo para asegurar que no los disfrutaras accidentalmente. Las tropas a menudo intercambiaban componentes como los traficantes de prisiones. Cigarrillos por chocolate, queso por galletas, cualquier cosa para evitar el trauma del jamón. Pero de vez en cuando, encontrabas una barra de Hershey. Chocolate de verdad, verdadero consuelo. Por un bocado, no estabas en el barro. Estabas de vuelta en casa. Solo eso hacía que valiera la pena tolerar el resto de la ración. Así que sí, el Cration era seco, extrañamente cuadrado y sabía a guerra. Pero al final, fue el combustible que ayudó a ganar un conflicto global, un producto cárnico cuestionable a la vez. Si el Cration era la idea del ejército de una comida, entonces la ración D era su idea de una amenaza para la supervivencia disfrazada de postre. La ración D parecía una barra de chocolate, venía envuelta como una barra de chocolate y se les entregaba a los soldados como tal. Pero ahí terminaban las similitudes. Porque este no era un dulce beso de Hershey's. No, la ración D fue diseñada en coordinación con el ejército de los Estados Unidos para hacer 3 cosas. 1. No derretirse. 2. Durar para siempre. Y 3. Saber a desesperación absoluta. Era aproximadamente del tamaño de una baraja de cartas y lo suficientemente denso como para detener una bala. De hecho, algunos soldados juraban que lo había hecho, ya sea en sus mochilas o en sus intestinos. Los ingredientes eran técnicamente comida, chocolate, azúcar, harina de avena y un poco de grasa de cacao. El resultado, un ladrillo marrón que podía usarse como garrote o material de construcción de emergencia. ¿Por qué se hizo así? Porque tenía que sobrevivir a los trópicos, los desiertos y tundras congeladas sin convertirse en una sustancia viscosa. Y el ejército pidió específicamente que no fuera apetitoso, para que los soldados no lo comieran a menos que estuvieran realmente hambrientos. Misión cumplida. La barra era tan dura que morderla sin ablandarla primero podía provocar urgencias dentales. Algunos intentaron rallarla en agua caliente. Otros simplemente la miraron confundidos. Algunos, dice la leyenda, la usaron para clavar estacas de tiendas. Pero bueno, tenía calorías. Unas 600 por barra, lo que podía mantener a un hombre con vida durante un día de combate. Apenas. Si estabas atrapado tras las líneas enemigas o en una trinchera con solo tu rifle y malas decisiones, la ración D podría salvarte la vida. Emocionalmente, no tanto. Para mérito del ejército, finalmente se dieron cuenta de que alimentar a las tropas con chocolate que también servía como mampostería no era bueno para la moral. Versiones posteriores de la ración D se volvieron un poco más blandas y vagamente más comestibles. Pero el daño ya estaba hecho. Los soldados recordaban la barra original con el mismo cariño con el que se recuerda una cirugía dental. Así que la próxima vez que escuches a alguien, dicen, el chocolate lo hace todo mejor, recuerdan la ración de la barra que les demostró lo contrario. Si la ración K era comida de supervivencia y la ración de un castigo comestible, entonces la cocina de campaña era la única oportunidad de un soldado de comer algo caliente, reconocible y solo ligeramente desmoralizante. Las cocinas de campaña, también conocidas como carros de miseria rodantes, eran unidades móviles de comida arrastradas por camiones o caballos.
Eran el intento militar de ofrecer comida de alta cocina para llevar. Y por buena, nos referimos a no fría ni enlatada. Estas cocinas producían en masa cubas industriales de estofado, frijoles, sustancias similares a salsas y suficiente café para alimentar a una división de infantería durante una leve crisis existencial. Las comidas se servían al estilo cafetería. Te alineabas con tu fiel kit de cocina, una bandeja de metal que parecía sacada de un experimento científico, y avanzabas arrastrando los pies, rezando para que el que iba delante no se llevara el último cucharón de algo vagamente frío. La comida se servía con precisión militar. Una cucharada para ti, otra para ti. Mirada sospechosa, y al siguiente soldado. El menú dependía de donde estuvieras. En Europa, podías comer carne de res a la crema sobre una tostada. Las tropas lo rebautizaron cariñosamente y para siempre como Soso Cosas en una teja, aunque la mayoría usaba una espada menos educada. En el Pacífico, tenías suerte si no se trataba solo de arroz y trozos de perrito caliente nadando en caldo. El café, sin embargo, era sagrado. Era fuerte, amargo y se preparaba en cantidades suficientes para reanimar a los muertos. Los soldados lo bebían caliente, frío, solo o con leche en polvo. Siempre que los mantuviera despiertos y enfadados. La mejor parte de la experiencia en la cocina de campaña, el olor. Significaba que la comida estaba por llegar. La peor parte, todo lo demás. La comida se servía al aire libre, a menudo bajo la lluvia, la nieve o el tipo de barro que tenía su propio ecosistema. Te sentabas en rocas, cascos o en el suelo. No había tenedores. No había ambiente. Solo tú, tus amigos y una lata de frijoles que podría ser más vieja que tu oficial al mando. Aún así, cuando era caliente y apenas masticable, la comida de la cocina de campaña era una delicia. No era glamurosa, pero en un mundo de caos, balas y crations, era lo más parecido a la comida reconfortante. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes marchaban a la batalla con arrogancia, uniformes limpios y algo sorprendentemente raro en la logística de tiempos de guerra, comida de verdad que parecía comida de verdad. La ración de Wehrmacht de principios de la guerra era francamente lujosa comparada con lo que la mayoría de los demás ejércitos consumían. El paquete estándar de los soldados incluía pan de centeno, salchichas, mantequilla, queso, carnes enlatadas, mermelada y café. Bueno, el café de Sade, del que hablaremos más adelante con el disgusto que merece. Se esperaba que cada soldado llevara su propia comida para un par de días. Una idea noble hasta que te dabas cuenta de cuánto peso representaba una vez que añadías rifles, munición, granadas y congelación. Aún así, las raciones alemanas se basaban en el concepto de 3 comidas calientes al día, con las cocinas de campaña a la saga como food trucks ligeramente sobrecargados. El desayuno podía ser pan de centeno negro, con mermelada o mantequilla, además de ese falso café de bellota tostada. Almuerzo, carne enlatada, queso y quizás 1 o 3 patatas hervidas. La cena, si tenías suerte y no te estaban bombardeando activamente, podía ser sopa o guiso hecho con lo que aún se moviera esa mañana. Las salchichas, especialmente las de Medvers y Labor, eran un alimento básico. Eran fáciles de transportar, estaban repletas de proteínas y eran ligeramente reconfortantes. Además, olían increíblemente mal en una lata sellada, lo que convertía cada trinchera en una mezcla de hierro, sudor y aroma picante a cerdo. Y, por supuesto, los alemanes tenían pan. Buen pan, pan de verdad. Los soldados a menudo recordaban más la pérdida del acceso al pan de verdad que la de una cama caliente. Un veterano de la Wehrmacht describió el pan de ración como la única dulzura en una guerra por lo demás muy dura. Las cocinas de campaña respaldaban este sistema, preparando ollas humeantes de guisos, carnes hervidas y albóndigas cuando era posible. La moral estaba alta, los estómagos estaban relativamente llenos y la eficiencia alemana parecía imparable. Pero, y siempre hay un trasero, esta temprana edad de oro. Las raciones alemanas no durarían.
A medida que la guerra se expandía y las líneas de suministro se reducían, las salchichas se agriaban, el pan se ponía duro y las otrora orgullosas cocinas de campaña quedaban abandonadas en bosques helados, con solo patatas congeladas y recuerdos patrióticos. Aún así, por un breve momento de mal humor, el soldado alemán medio tenía algo preciado en la guerra: comida caliente, buenos sustitutos del café y la ilusión de que todo esto podría terminar para Navidad. A medida que la Segunda Guerra Mundial se prolongaba y el sueño de Hitler de la gloria de la Blitzkrieg se convertía en una pesadilla logística, las raciones alemanas dieron un giro brusco. Directamente a la tierra de los Satz, una palabra alemana que básicamente significa imitación. O, más precisamente, esto no es comida, pero lo llamamos así de todos modos. Para 1942, las cosas se estaban volviendo creativas. El café de verdad se había ido. Llegó el café de Assad, una encantadora mezcla de bellotas tostadas, chouri, sugar beet o cebada. Olía a desesperación y sabía a algo preparado en una bota vieja. Técnicamente se parecía al café si nunca antes habías tomado café y eras muy indulgente. El pan, antes oscuro, sustancioso y reconfortante, ahora estaba lleno de rellenos. Serrín, harina de paja, fécula de patata y cualquier otra cosa que pudieran moler legalmente. Todavía podrías llamarlo pan, pero tus dientes no estarían de acuerdo. Algunos soldados bromeaban diciendo que también servía de acolchado para el casco. La mantequilla también desapareció, sustituida por la margarina de Ossat, una grasa pálida e insípida que, de alguna manera, era aceitosa y calcárea. La carne se convirtió en un recuerdo. Empezaron a aparecer latas de productos cárnicos. Las etiquetas no especificaban el animal y, sinceramente, era mejor no preguntar. Incluso las salchichas, ese pilar sagrado de la cocina alemana, se diluyeron. La carne de caballo entró en la mezcla. Luego, el relleno de nabo. Con el tiempo, algunas salchichas tenían hasta un 40% de material vegetal. Imagina morder una bratwurst y encontrarte con la boca llena de papel de periódico húmedo. Bienvenidos a la decadencia culinaria del Reich. El problema no era solo el sabor. Estas raciones de Ossat carecían de nutrientes, calorías y moral. Las tropas en el este quemaban miles de calorías en temperaturas bajo cero y obtenían alimentos que ni siquiera alcanzaban para un Dachshund. El hambre, la enfermedad y la desesperación siguieron. Los soldados se volvieron ingeniosos, hervían cuero de zapatos, intercambiaban con los lugareños o asaltaban las líneas de suministro enemigas solo para conseguir algo auténtico. Una sola barra de chocolate estadounidense valía más que una pila de pan Vermac. Lo que había comenzado como una eficiente máquina de guerra impulsada por combustible ahora funcionaba con agua de col y mentiras sobre la cafeína. Los alemanes habían comenzado con comida de verdad. Ahora masticaban la miseria y la acompañaban con raíces tostadas. Si había un lugar donde la comida se perdía durante la Segunda Guerra Mundial, era el Frente Oriental. Extendiéndose miles de kilómetros desde Berlín hasta el gélido corazón de Rusia, el Frente Oriental era el equivalente logístico a intentar gestionar un servicio de reparto de pizzas a través de una glaciación mientras les disparaban, les bombardeaban y, en ocasiones, les comían los lobos. Los soldados alemanes que antes se daban un festín de salchichas y centenos se encontraban agazapados en montones de nieve con los dedos congelados y el estómago vacío. Raciones se redujo, las líneas de suministro colapsaron y la moral se derritió más rápido que la sopa. Es decir, no. Hablemos de esa sopa. La comida en el Frente Oriental a menudo significaba agua caliente con unas cáscaras de patatas si tenía suerte. Si no, era solo agua, congelada para cuando te llegaba. ¿Pan? ¿Llegaba mozo o no llegaba? ¿Carne? Solo rumores. Los soldados quemaban leña preciosa, no para calentarse, sino para descongelar sus productos cárnicos enlatados, que podrían haber sido carne de res, cerdo u optimismo reciclado. Y Dios te ayude si la etiqueta se hubiera borrado. Tendrías que husmear para desentrañar el misterio. En invierno, los hombres servían nieve para beber agua, calentaban latas sobre bloques de motor y, a veces, comían nieve por desesperación.
Lo que parece inofensivo hasta que te das cuenta de que baja la temperatura corporal y te acerca un paso más a morir congelado con un bocado de aguanieve. Luego estaban las ratas, audaces, gordas y sospechosamente bien alimentadas. Algunas unidades recurrieron a para atraparlas y cocinarlas. Otros consideraban a las ratas rivales, robándose las obras en batallas nocturnas que los historiadores, afortunadamente, no enseñan en las aulas. La desesperación también conducía al trueque. Los soldados intercambiaban cigarrillos por pan, botones por azúcar o un par de calcetines por media patata hervida. Una sola cucharada de mermelada podía iniciar una pelea. Si comías chocolate, eras un dios. A pesar del hambre, el frío y la falta de algo parecido a una comida equilibrada, los soldados resistieron. Bromeaban, maldecían y comían lo que podían. Pero cada comida se convertía en un ritual sombrío. Desenvolvían la lata, rezaban en silencio y esperaban que no te mordiera. En el frente oriental, la comida no solo escaseaba. Era un cruel juego de supervivencia que se jugaba cucharada a cucharada congelada. Si las tropas alemanas en el frente oriental comían miseria, los soldados soviéticos masticaban a pura fuerza de voluntad. El enfoque del Ejército Rojo sobre la nutrición era simple: si llenaba el estómago y no te mataba. Inmediatamente, llegó la cena. Las raciones oficiales: pan negro, sopa de col, gachas de trigo sarraceno, cache, unas cuantas patatas hervidas, tal vez pescado seco y el siempre confiable té sin azúcar. En invierno, ese té solía ser nieve derretida con una ramita. La carne estaba listada en papel. Sí. En realidad, tan rara como un baño caliente en Stalingrado. Cuando llegaba la carne, a menudo estaba tan salada que masticarla era más un ejercicio de mandíbula que una comida. Aún así, se consideraba un lujo. Los soldados lamían la grasa de las latas de carne vieja solo para saborear el recuerdo. Y luego estaba el pan, un alimento básico de toda comida soviética. Era grueso, negro y hecho de cualquier grano que aún fuera legal comer. También estaba estrictamente racionado. Una porción típica cabía en la palma de la mano y se acababa en 2 bocados y no intentaba salvarla lamiéndola lentamente como una triste piruleta de guerra. La col era la heroína de la cocina soviética. Sopa, guisada, rellena, desmenuzada o fermentada. Si había col en la olla. Tanta col, de hecho, que algunos soldados soviéticos bromeaban con olerla en sueños y soñar con convertirse en nabos solo para escapar del ciclo. ¿Aún con hambre? Bien. Ahora entiendes la dieta soviética en tiempos de guerra. Los soldados solían entrar en combate desnutridos y sobreexigidos. Se suponía que las raciones se entregaban a diario, pero en zonas devastadas por la guerra eso se convertía en algo tan común como la posibilidad, lo que a menudo significaba nunca. Así que improvisaban. La recolección de alimentos se convirtió en una forma de vida. Los soldados desenterraban patatas congeladas de granjas abandonadas, cazaban animales salvajes cuando podían e intercambiaban cigarrillos o botas de repuesto por un huevo cocido. De vez en cuando, incluso intercambiaban con la policía alemana comida por silencio. El milagro. Aguantaron, desnutridos, exhaustos, pero implacables. Las tropas soviéticas seguían avanzando con humo y col hervida, demostrando que a veces lo que alimenta a un soldado no son las calorías. Es pura terquedad impulsada por la col. Cuando las raciones oficiales se acababan, lo que ocurría a menudo, los soldados soviéticos no se morían de hambre en silencio. Se adaptaban a gritos. Con creatividad, desesperación y, en ocasiones, la sensibilidad culinaria de un mapache, las tropas del Ejército Rojo convirtieron la improvisación en el campo de batalla en un deporte extremo. Imaginemos que eres un soldado a las afueras de Leningrado. No has visto un camión de reparto en una semana. Tu sopa de repollo ahora es solo agua con una hoja flotante y a tu último trozo de pan negro le ha crecido barba. ¿Qué haces? Opción 1, buscar comida. Los soldados recorrieron el campo en busca de algo remotamente comestible. Bayas, corteza de árbol, hierba hervida, dientes de león, incluso bulbos de flores. Una unidad particularmente ingeniosa descubrió cómo tostar cuero de zapato.
No porque supiera bien, no lo sabía, sino porque técnicamente era orgánico. Opción 2. Trueque. Con un par de calcetines de repuesto podías conseguir una patata, un reloj roto, tal vez una cucharada de manteca de cerdo. El tabaco era moneda, el jabón era oro. Y si tenías una lata de carne, podías conseguir que alguien escribiera una carta a casa y limpiara tu rifle. Opción 3. Robo, o como lo llamaban, logística no autorizada. Los soldados soviéticos ocasionalmente asaltaban terrenos alemanes abandonados. Puestos de avanzada solo para comer. Un veterano del Ejército Rojo recordaba la euforia absoluta de encontrar una caja de salchichas Wehrmacht. La primera vez lloré y salivaba a la vez. Las cocinas de campaña, cuando funcionaban, eran maestras de la cocina misteriosa. Los cocineros echaban lo que tenían. Remolachas, cebollas, carne misteriosa, verduras encurtidas de 1913. La sopa resultante era roja, caliente y sospechosamente masticable, pero te mantenía en marcha. Y, sin embargo, la moral no se derrumbaba. ¿Por qué? Porque la cultura soviética glorificaba el sufrimiento como prueba de fuerza. Los soldados convertían la privación en una insignia de honor. Contaban chistes sobre sus raciones. Cantaban canciones sobre pescado seco. Ponían nombres a sus tazas de hojalata, lo cual era camaradería o un leve sueño febril. En el Ejército Rojo, la hora de comer no era cuestión de sabor. Era un teatro de supervivencia. Cada tazón de borchet, cada miga de pan era una declaración. Seguimos aquí. Si la Segunda Guerra Mundial se juzgara únicamente por el rendimiento culinario, el ejército británico podría haberse visto obligado a rendirse ante su propia menú. Los soldados británicos no comían. Aguantaban. Sus raciones eran una guerra dentro de la guerra. Un ritual diario de castigo sin sazonar, regado con optimismo eterno y tanto té como fuera humanamente posible. Empecemos con la Sagrada Trinidad: té, galletas de mantequilla y carne de res. El té era mucho más que una bebida. Era la moral en estado líquido. Los soldados lo preparaban en tazas de hojalata, latas, cascos, cualquier cosa que mantenga el calor y no gotee demasiado. A veces no había leche, ni azúcar, ni dignidad, solo agua caliente y marrón y esperanza, pero eso los ayudó a superarlo. Las galletas Sartak fueron diseñadas para sobrevivir al soldado. Densas, calcáreas y casi completamente insípidas, tenían la integridad estructural de las tejas. Sirvieron también como platos, posavasos o como armadura improvisada en caso de necesidad. Muchos soldados afirmaron que sus problemas dentales no se debían al combate, sino a intentar morder estas galletas. Luego llegó la carne de res en conserva, también conocida como carne en conserva. Tenía el atractivo visual de la comida enlatada para gatos y la consistencia del arrepentimiento congelado. Era salado, aceitoso y se podía comer caliente, frío o con el nivel apropiado de entumecimiento emocional. Lo cortaste en rodajas, lo freíste, lo cortaste en cubos o simplemente lo miraste fijamente hasta que tu apetito abandonó la tienda. También se incluía en la ración estándar huevos en polvo, que por algún motivo no tenía ningún sabor a huevo, mermelada enlatada, que podía pegarte la mandíbula, y un poco de avena, chocolate y frutas secas, todo lo cual llegaba en latas que requerían una palanca y una oración para abrirlas. El ejército británico no fingía que su comida fuera buena. Pretendió que era suficiente y, para ser justos, apenas mantuvo con vida a los soldados. Las cocinas de campaña a veces podían proporcionar guisos, ciruelas pasas guisadas y alguna que otra sorpresa, un huevo de verdad, una rebanada de pan o algo que no fuera inmediatamente deprimente. Pero no importaba la comida, siempre había té. Podrían caer proyectiles y explotar camiones. Pero si había agua caliente, había una infusión. Y en esa taza, humeante en una trinchera fangosa, estaba la ración más grande de todas de Gran Bretaña, la terquedad en una taza. A mediados de la década de 1940, los soldados británicos ya no solo luchaban contra el eje. Estaban luchando contra la fatiga de las raciones, un enemigo invisible que venía disfrazado de otra lata de carne en conserva.
El sistema de abastecimiento militar británico se mantenía unido con cuerdas, esperanzas y una cantidad sospechosa de formularios por triplicado. Luchar en varios continentes, desde el norte de África hasta Italia y las selvas de Birmania, significaba que las raciones se volvían más raras cuanto más lejos estabas de Londres, y más frías y, a menudo, más blandas. Una ración en el Cairo podría llegar ligeramente tibia y comestible. Una ración en la jungla birmana puede llegar mohosa, medio comida por las hormigas y con 2 semanas de retraso. Y aún así, los soldados lo saludaron, lo calentaron y lo comieron. Porque así es como se veía la resiliencia británica. Masticando silenciosamente a través de la desesperación. El agua siempre servía. No solo para matar bacterias, sino porque hervir significaba té. El té era sagrado. Los hombres se arriesgaban a recibir disparos de francotiradores para recuperar una tetera. Una taza de té caliente podría marcar la diferencia entre un colapso y un momento de dignidad británica en el barro. Cuando los suministros escaseaban, y a menudo lo hacían, los soldados recurrían a la creatividad. Rehidrataron leche en polvo para blanquear el té, untaron mermelada sobre masa dura con bayonetas y condimentaron la carne con sarcasmo. Se dice que un soldado preparó un guiso con carne de res, pasas y vitaminas trituradas. El resultado, moralmente cuestionable, pero técnicamente alimento. La comida enlatada era al mismo tiempo una bendición y una maldición. Duró una eternidad, sí, pero también se necesitó fuerza, herramientas y, a veces, intervención divina para abrirse. Los soldados desarrollaron opiniones firmes sobre los diseños de hojalata y pasaron tardes enteras discutiendo los buenos diseños con llave en rollo versus aquellas diabólicas latas sin asas. Cuando aparecía algo fresco, un huevo, una hogaza de pan, una verdura, era motivo de celebración o de sospecha. Un soldado, al recibir un tomate fresco, lo miró fijamente durante 1 hora antes de decidir conservarlo como mascota. A pesar del racionamiento, la insulsez y el dolor de mandíbula provocado por las galletas, las tropas británicas se mantuvieron estoicas. Se quejaron con dignidad, hicieron bromas sobre su propia digestión y, sobre todo, mantuvieron la calma y siguieron adelante, preferiblemente con té. Si el soldado americano tenía raciones, el alemán tenía organización y el británico tenía té, el soldado japonés tenía arroz y una aterradora capacidad de sufrimiento. El ejército imperial japonés se construyó sobre la base de la resistencia. A los soldados se les enseñaba que la abnegación era noble y que el hambre era parte de su deber, lo que era conveniente porque la mayoría de ellos pasaban hambre perpetuamente. La ración de campaña japonesa estándar no era tanto una comida como una sugerencia cortés. El paquete típico contenía arroz blanco, cebada, pescado seco, ciruelas encurtidas, umeboshi, concentrado de salsa de soja y tal vez algunos caramelos duros. Era compacto, culturalmente familiar y, en la práctica, absolutamente insuficiente. Al principio, las tropas partían con raciones para varios días envueltas en papel encerado o almacenadas en latas de metal estilo bento. Parecía limpio, organizado y pensado. Y luego llegaron a la jungla. En lugares como Nueva Guinea, Birmania y el Canal de Guadal, la humedad convirtió el arroz en una masa mohosa. Las ratas devoraron los suministros y el pescado se echó a perder más rápido que tus esperanzas de victoria. Para empeorar las cosas, la logística militar de Japón fue, generosamente hablando, un desastre. Las líneas de suministro fueron extendidas, bombardeadas, bloqueadas o se olvidaron de su existencia. En total, muchas unidades pasaron días, incluso semanas, con apenas un puñado de arroz para dividir entre ellas. Los soldados buscaban comida, saqueaban aldeas o comían plantas de la jungla cuyo valor nutricional variaba desde algo ligeramente útil hasta causar alucinaciones y luego colapso. En casos más desesperados, cazaban lagartijas, insectos o incluso ratas. Un soldado afirmó que habían hecho una sopa con hierba hervida y cuero de botas para evitar que el estómago gritara. Para su mérito o quizás para su horror, las tropas japonesas rara vez se quejaron. Creían que las dificultades eran honorables. Hambriento, glorioso, descalzo, inspirador, arroz infestado de gorgojos, proteína añadida.
de vez en cuando había pasta de miso o té verde en polvo. Estos fueron apreciados y almacenados como tesoros de tiempos de guerra. Una cucharadita de té podría levantar el ánimo. Una pizca de sal podría hacer llorar a alguien. Pero, en general, las calorías eran bajas, el sufrimiento era alto y la moral a menudo provenía de una mera disciplina cultural más que de lo que se consideraba una comida. El soldado japonés no solo estaba desnutrido. Lo entrenaron para que estuviera bien con eso. Y de alguna manera muchos de ellos siguieron luchando. No por lo que había en sus estómagos, sino por lo que había en sus mentes. Las selvas del Pacífico parecían exuberantes y verdes en la distancia. Como un paraíso tropical, suponiendo que ignoraras la enfermedad, las sanguijuelas y el olor a muerte lenta. Pero para los soldados de ambos bandos, especialmente los japoneses, la selva no era una fuente de alimento. Era una trampa mortal de hojas verdes, con humedad y actitud. Las líneas de suministro en el Pacífico eran notoriamente inestables. Tormentas tropicales, bloqueos navales, emboscadas enemigas, todo conspiraba para hacer de cada envío de arroz, frijoles o pescado salado un acto de suerte divina. Y cuando la comida no llegaba, la selva no era tu amiga. Muchas unidades japonesas se quedaron sin suministro durante semanas. Los soldados tenían que confiar en la tierra, lo que habría estado bien si la tierra tuviera alguna idea de lo que estaban haciendo. Desafortunadamente, la jungla estaba llena de plantas que parecían comestibles pero no lo eran. Animales que eran comestibles pero demasiado rápidos e insectos que no solo no eran comestibles sino que eran activamente agresivos. Las raciones se echaron a perder en cuestión de horas. Los productos enlatados se oxidaron y cerraron. El arroz generó moho más rápido de lo que se podía encender un fuego. Un soldado en el canal de Guadal escribió, «Aquí todo está mojado. Incluso mi apetito está húmedo». ¿Qué comían cuando tenían suerte? Raíces hervidas, frutos silvestres, ranas o gallos de la selva. Si podían atraparlos. Cuando no tenían suerte, corteza de árbol, cuero de zapato, tallos de palma podridos o agua con sabor a desesperación. Existen historias de soldados que hervían el mismo puñado de arroz 3 veces para extraer hasta el último jirón de sustento. Otros fermentaban lo que quedaba en unas gachas almidonadas y medio muertas conocidas simplemente como pegamento de la selva. Y luego estaban los horribles rumores, relatos de canibalismo entre unidades hambrientas, especialmente durante los asedios. No era algo generalizado, pero ocurría. Hombres llevados al límite por la guerra, el aislamiento y el vacío estridente de sus estómagos. Si algo puede despojar al romanticismo del teatro de operaciones del Pacífico, es esa sombría y pequeña nota al pie. Las enfermedades seguían de cerca a la hambruna. La malaria, la disensión, la fiebre del Dengue, todo empeorado por la desnutrición. Los soldados no. De las balas, pero del hambre y la infección, lenta e invisiblemente. A la jungla no le importaba por quién luchabas. No te alimentaba. No te protegía. Simplemente esperaba a que te cansaras y entonces te devoraba. La guerra puede destruir ciudades, pero también libera la creatividad culinaria de gente muy hambrienta y desesperada con bayonetas y una sola lata de jamón. En todos los frentes, los soldados no solo comían raciones. Negociaban con ellas. Intercambiaban, estiraban, trituraban, freían y, a veces, veneraban las mejores partes. La comida era combustible, pero también una forma de entretenimiento y, en ocasiones, un experimento científico loco. En las trincheras estadounidenses, los soldados convertían las galletas Cration en panqueques improvisados, mezclándolas con huevos en polvo y crema para café, y luego friéndolos a fuego lento. El producto final sabía a desesperación, pero a una desesperación cálida, lo cual al menos era reconfortante. Queso enlatado, derretido en una pasta aceitosa sobre frijoles calientes para crear una fondue de trinchera. Jamón en rodajas, frito en sartén y apilados entre galletas para crear el sándwich más triste del mundo. Incluso el chicle encontró nuevos usos, como tapar cantimploras con fugas o sobornar a alguien con un cigarrillo extra. Los soldados británicos, armados con sus indestructibles frascos de mermelada y sus místicos frascos de infarto,
preparaban sándwiches de mermelada machacando 2 galletas con mermelada hasta que se les rindieron los dientes. Un escuadrón del norte de África mezcló carne de res con frutos secos y la llamó delicia del desierto. Otro le puso ese nombre a su estofado nocturno porque ya nadie podía identificar su contenido, ni siquiera el cocinero. En el frente oriental, los soldados soviéticos usaban casquillos vacíos como ollas para sopa, hervían repollo en cascos y asaban cualquier cosa con patas, incluyendo una salchicha alemana robada que requirió 3 hombres para defenderla. Incluso los japoneses, con suministros limitados, encontraron maneras de reutilizar las sobras. El arroz se refritaba con verduras encurtidas para crear pasteles estilo onagi, y las algas secas se acumulaban para dar sabor al agua cuando no quedaba nada más. Estas no eran comidas gourmet. Eran actos de alquimia en tiempos de guerra. La improvisación en el campo convertía el aburrimiento en moral. Convirtió lo insuficiente en algo que basta. E hizo que mucha comida fuera un poco menos aterradora. Porque cuando estás atrapado en una trinchera, la jungla o una granja en ruinas, tu menaje se convierte en tu cocina. Tu bayoneta en una espátula. Y tu comida, un milagro de haber sobrevivido lo suficiente para comerla. Mucho después de que las armas se silenciaran, mucho después de que los uniformes se guardaran y las medallas se guardaran en cajones, una cosa permaneció con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la comida. O, más precisamente, el recuerdo de la comida. Para muchos soldados, las raciones eran más que un simple sustento. Eran el telón de fondo del trauma, la camaradería, el dolor, el aburrimiento y la esperanza. Un bocado de ternera podía evocar una trinchera en Francia. Un aroma a sopa de col evocaba las trincheras heladas de las afueras de Stalingrado. Una lata de Spam no era solo carne. Era un momento en el tiempo. Algunos recordaban sus comidas con humor negro. Los veteranos estadounidenses bromeaban sobre tragarse una ración de como si les debiera dinero. Las tropas británicas intercambiaban historias de intentar intercambiar comida pesada. Galletas con los lugareños solo para ser objeto de burla. Un veterano soviético afirmó que no pudo comer pan durante años después de la guerra. No porque lo odiara, sino porque lo sentía como tierra sagrada. La comida marcaba los límites de la guerra. Una manzana fresca significaba que estaba cerca de una granja y tal vez de paz. Un guiso caliente de una cocina de campaña significaba que no te ibas a morir ese día. Incluso un café malo significaba que alguien se preocupaba lo suficiente como para hervir agua. Luego estaban los paquetes de ayuda. Esos preciosos regalos que levantaban la moral desde casa. Barras de chocolate, frutos secos, leche en polvo, notas escritas a mano junto a las galletas. No eran solo golosinas. Eran un salvavidas emocional. Algunos soldados los acumulaban. Otros los compartían. Algunos los racionaban bocado a bocado, extendiendo la esperanza a través de semanas de horror. Y, sin embargo, algunos sabores perduraban demasiado tiempo. Los veteranos bromeaban diciendo que aún podían sentir el sabor metálico de la lata décadas después. Un soldado juró que aún podía oler el Spam cada vez que llovía. Otro insistió en que sus pesadillas ocasionalmente incluían huevos en polvo. Porque cuando comes en la guerra, no estás simplemente alimentando tu cuerpo. Estás anclando tu existencia. Intentas mantenerte humano en un mundo enloquecido. Y eso significa que cada comida, por insípida o extraña que sea, se vuelve parte de ti. Así que la próxima vez que metas un bocadillo en el microondas, piensa en aquellos soldados cocinando con leña, bayonetas y pura determinación. Para ellos, cada bocado era supervivencia, y el sabor nunca se iba del todo. Apenas se había secado la tinta de la Constitución de los Estados Unidos cuando la joven república se vio gestando su primera gran crisis. Una que no provino de invasores extranjeros ni facciones políticas, sino de algo mucho más potente, el whisky. A principios de la década de 1790, Estados Unidos estaba en quiebra. La guerra de la independencia había dejado a la nación sumida en deudas, y el nuevo gobierno federal, liderado por el presidente George Washington y el secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, necesitaba un plan.
Hamilton, siempre el genio fiscal, propuso un impuesto especial sobre las bebidas destiladas de producción nacional. El whisky era el más común. Para las élites urbanas y los comerciantes costeros, sonaba razonable. Pero en la frontera occidental, sonaba a puñetazo. En la cara de un aristócrata con peluca empolvada. En el oeste, en lugares como el oeste de Pensilvania, el whisky no era solo una bebida. Era moneda. Los agricultores destilaban sus excedentes de grano para obtener whisky porque era más fácil de transportar, menos perecedero y mucho más rentable que las cosechas crudas. Intercambiar whisky por bienes y servicios era parte de la vida cotidiana. Así que, cuando el gobierno federal comenzó a grabarlo, muchos habitantes de la frontera lo vieron no como una medida de recaudación de impuestos, sino como una traición, un recordatorio de que el poder estaba volviendo a la misma autoridad distante de la que acababan de librar una revolución para escapar. Para empeorar las cosas, la propia estructura fiscal parecía hecha a medida para perjudicar a los pequeños productores. Las grandes destilerías podían pagar una tarifa fija anual, pero los pequeños destiladores, como los que poblaban los Apalaches, tenían que pagar por galón. En otras palabras, el pequeño pagaba más proporcionalmente, y con los recaudadores de impuestos federales apareciendo a caballo para hacer cumplir la nueva ley, las tensiones comenzaron a desbordarse. Al principio, la resistencia fue mezquina. Los inspectores fueron amenazados, los documentos fiscales fueron quemaron, y a los funcionarios de Hacienda se les dijo cortésmente que se largaran. Pero pronto, la cortesía se tornó violenta. El alquitrán y las plumas volvieron a la palestra. Los recaudadores de impuestos fueron expulsados de sus casas. En un caso, desnudaron a un funcionario de Hacienda, lo ataron a un árbol y le cortaron el pelo. La justicia fronteriza, con un toque de licor ilegal, avivó la ira. Y Washington observaba en silencio, esperando, pero no por mucho tiempo. Porque lo que comenzó como una protesta fiscal estaba a punto de convertirse en un levantamiento armado, uno que pondría a prueba la fuerza de la Constitución y la determinación de Washington para hacerla cumplir. Para 1792, el impuesto al whisky no solo era impopular, sino también radiactivo. En las comunidades rurales de Pensilvania, Kentucky y Virginia, la oposición estaba mutando de quejas dispersas a un desafío coordinado. Los recaudadores de impuestos se estaban familiarizando con dos sonidos, el tintineo de las ventanas rotas y el chasquido de los disparos en el cielo. Los condados del oeste de Pensilvania se convirtieron en el epicentro de lo que muchos comenzaron a llamar una rebelión abierta. Las reuniones se celebraban en tabernas y cabañas donde barriles de whisky casero se alzaban orgullosos junto a mosquetes. No eran simples quejas de borrachos. Eran reuniones organizadas. Los lugareños formaron milicias, amenazaron a funcionarios federales e incluso aprobaron sus propias resoluciones condenando el impuesto. Algunos se negaron a hacer negocios con quien lo pagara. Era en parte protesta, en parte mafia, con un toque de licor de maíz. En 1793, la situación se intensificó aún más. Recaudadores de impuestos y simpatizantes fueron emboscados, azotados y humillados. Un hombre fue capturado y desfilado por la ciudad con un cartel que decía cobarde colgado del cuello. Era como el motín del té de Boston, pero con más borrachera y peor higiene. Los tribunales federales respondieron emitiendo citaciones para llevar a los rebeldes ante la justicia. Pero buena suerte con la entrega de documentos legales en un lugar donde el sheriff local podría ser parte de la turba. La región se estaba hundiendo en la anarquía. Los funcionarios locales hicieron la vista gorda o se aliaron discretamente con los insurgentes. El presidente Washington, normalmente tranquilo y mesurado, empezó a apretar los dientes. El whisky y la rebelión amenazaban no solo el orden público, sino también la legitimidad de la propia ley federal. Si el gobierno no podía imponer sus propios impuestos, ¿qué sentido tenía una constitución? ¿Qué sentido tenía el gobierno? Aún así, Washington no se precipitó. Envió comisionados federales a negociar con los rebeldes. Pero era como intentar servirte en una pelea de bar. Los rebeldes ya habían formado comités, celebrado convenciones y, en algunos casos, hablado de una secesión total.
No se veían a sí mismos como criminales, sino como patriotas que se enfrentaban a la tiranía. Mientras tanto, Hamilton, siempre halcón, le susurraba al oído a Washington: ¿de verdad quieres dejar que estos tipos pisoteen la Constitución? Después de todo lo que acabábamos de pasar. Así que Washington tomó una decisión que conmocionaría a los rebeldes y sentaría un precedente histórico. Reuniría un ejército federal contra su propio pueblo. Para 1794, la rebelión del whisky se había convertido en algo más que una rabieta retrógrada. Era un desafío directo a la autoridad federal. George Washington, quien había liderado tras una revolución apenas una década antes, Washington se encontraba en la insólita situación de liderar un ejército contra los estadounidenses, los mismos ciudadanos a los que ayudó a liberar. Y no se trataba de una milicia improvisada. Washington convocó a más de 12.000 soldados, casi el triple de la fuerza que tuvo en la batalla de Trenton. Esto incluía milicias estatales de Maryland, Nueva Jersey, Virginia y Pensilvania. Muchos de estos soldados eran voluntarios, pero otros se habían alistado. Era la mayor fuerza federal jamás reunida en Estados Unidos hasta ese momento. Y no iba a la guerra contra los británicos ni los franceses. Marchaba hacia el oeste para sofocar a los agricultores furiosos con horcas y alambiques. Hamilton, que nunca quería perderse un momento dramático, cabalgó con el ejército como una versión empolvada de Patton. Estaba emocionado. Este era su gran momento para demostrar que el gobierno federal tenía dientes y no temía morder. Washington, aunque reacio, sabía lo que estaba en juego. La rebelión no se trataba solo de alcohol. Se trataba de si Estados Unidos podía funcionar como nación. Bajo la ley. Si los rebeldes podían ahuyentar a los recaudadores de impuestos y desafiar al Congreso sin consecuencias, entonces la Constitución bien podría usarse como combustible. Así que, por primera y única vez en la historia estadounidense, un presidente en funciones lideró tropas en el campo de batalla. Imaginen la escena. El hombre más famoso de Estados Unidos, un caballo zancudo cabalgando hacia el oeste a través de las montañas Allegheny, no para inspirar una revolución, sino para aplastarla. Su presencia enviaba un mensaje escalofriante. La rebelión no se enfrentaría con panfletos, sino con bayonetas. Cuando el ejército se acercó al corazón del territorio rebelde en el oeste de Pensilvania, la respuesta fue decepcionante. Los rebeldes, que habían alardeado en tabernas e incendiado algunas casas de recaudadores de impuestos, recordaron de repente que tenían tareas que hacer. La mayoría de los cabecillas desaparecieron. Otros huyeron al bosque o tomaron la defensa de no sé nada de nada. No habría una gran batalla, ningún enfrentamiento decisivo. El ejército había marchado cientos de kilómetros para enfrentarse a una rebelión que se desvaneció como la sidra sin gas. Pero el mensaje de Washington fue alto y claro. El gobierno no era ninguna broma. Con la rebelión sofocada antes de que se disparara un solo tiro, los soldados dieron media vuelta y regresaron a casa. Y lo mismo hizo George Washington. Pero ahora llegó la limpieza. Arrestos, juicios y justicia al estilo federal. Un puñado de líderes rebeldes fueron capturados. Aunque los líderes podían ser generosos, muchos de los agitadores más radicales se habían escabullido en el desierto. Lo que quedaba eran unos pocos hombres desafortunados que fueron atrapados por un mal momento o por escondites inapropiados. 20 fueron finalmente llevados a Filadelfia para ser juzgados por traición. Sin embargo, los juicios no se desarrollaron como Hamilton podría haber soñado. Las pruebas fueron irregulares. Los testigos temían declarar, y el jurado, compuesto por sus compatriotas pennianos, no estaba precisamente dispuesto a poner a sus vecinos en la horca. Al final, solo 2 hombres fueron condenados por traición, e incluso ese veredicto vino con un toque de escepticismo. No eran caudillos peligrosos. Eran agricultores pobres que habían tomado malas decisiones. Washington, no ajeno a la rebelión. Él mismo eligió la misericordia en lugar de la venganza. En una acción que sorprendió a algunos y tranquilizó a otros, indultó a ambos hombres. Su mensaje: sí, el gobierno haría cumplir la ley, pero no se convertiría en un tirano en el proceso.
Este acto de clemencia resultó ser tan importante como la propia demostración de fuerza. Washington había demostrado fuerza, pero también moderación. El gobierno federal no iba a aplastar a la gente bajo su yugo como lo haría una monarquía. En cambio, se guiaría por la ley, atemperada con justicia. Mientras tanto, Hamilton se quejaba. Quería que rodaran más cabezas, metafóricamente, si no literalmente. Veía la rebelión como una prueba de que no se podía confiar demasiado en la gente común con demasiada libertad, especialmente con whisky de por medio. Pero Washington comprendía la verdad. La legitimidad no provenía de romper cráneos. Provenía de demostrar que la nueva república podía equilibrar la autoridad con la compasión. La rebelión había terminado, pero el precedente que sentó resonaría durante generaciones. Estados Unidos había superado su primera prueba real de autoridad federal y no se había hundido en el caos. Aún así, quedaban preguntas. ¿Usarían los futuros presidentes la misma lógica? ¿Siempre seguiría la clemencia al poder? Y, sobre todo, ¿era este el fin de la rebelión fronteriza o solo el principio? Se enfundaron las armas, se indultó a los rebeldes y los alambiques de whisky volvieron a burbujear silenciosamente en las colinas. Pero políticamente, la rebelión del whisky dejó una resaca que duraría años. El evento había demostrado que el gobierno federal tenía el poder de hacer cumplir sus leyes. Pero también encendió la mecha de profundas divisiones políticas que ya latían bajo la superficie. En el centro del conflicto se encontraban dos visiones opuestas de Estados Unidos. Por un lado, estaban Alexander Hamilton y los federalistas, amantes del orden, el comercio, un gobierno central fuerte y pelucas empolvadas capaces de detener una bala. Veían la rebelión como una prueba de que el campo rebelde necesitaba una gestión firme. Por otro lado, estaban los republicanos jeffersonianos, que desconfiaban en absoluto del poder centralizado. Creían en el agricultor imán, el control local y la resistencia a la extralimitación gubernamental por la que habían luchado en una revolución. Escapar. Para ellos, la respuesta federal a la rebelión del whisky no fue un acto heroico de las fuerzas del orden. Fue una exageración. Enviar 12.000 soldados tras unos agricultores con barriles de puré de maíz era como aplastar una mosca con un cañón. Thomas Jefferson, entonces vicepresidente de Washington, no se guardó sus opiniones. En privado, se refería a la marcha federal como una aventura monárquica. Creía que la demostración de fuerza de Washington solo alejaba al ciudadano común del gobierno y lo envolvía directamente en los brazos de la causa republicana. Y, de hecho, tras la rebelión, ocurrió algo curioso. El Partido Republicano comenzó a ganar fuerza. En la frontera, donde la desconfianza hacia la autoridad federal se había fermentado como el whisky mismo, el apoyo a los ideales de Jefferson aumentó. Ya no eran solo agricultores borrachos y furiosos. Eran votantes, y estaban furiosos por ser tratados como criminales por negarse a ataques que apenas podían permitirse. La rebelión había fracasado militarmente, pero logró galvanizar el sentimiento antifederalista. Ayudó a acelerar la formación de los primeros partidos políticos auténticos en Estados Unidos, agudizando la división entre quienes deseaban un Estado centralizado fuerte y quienes querían que los estados tomaran sus propias decisiones. Así, aunque no había estallado ninguna guerra, había comenzado un nuevo tipo de batalla. Una que se libraba no con mosquetes y antorchas, sino con papeletas, discursos e ideología. En esencia, la rebelión del whisky no se trataba solo de alcohol. Se trataba de poder y resentimiento de clase. Para los pequeños agricultores del oeste de Pensilvania y alrededores, el impuesto al whisky era más que un gasto molesto. Era un símbolo de todo lo que temían del nuevo gobierno federal, que sería dirigido por élites para élites a expensas de los trabajadores pobres. La mayoría de los participantes en la rebelión no eran forajidos. Eran veteranos de la Guerra de la Independencia. Hombres que habían luchado y sangrado por una república que ahora sentían que les estaba dando la espalda. Regresaron de los campos de batalla para descubrir que el mismo gobierno que ayudaron a establecer ahora los estaba exprimiendo, mientras se aliaban con los banqueros del este. Y comerciantes. Era como luchar contra un león solo para volver a casa y ser pateado por el gato doméstico.
Para empeorar las cosas, muchos habitantes de la frontera se sentían deliberadamente excluidos de la participación política. La representación era desigual. Sus voces eran acalladas por políticos urbanos más ricos que no tenían ni idea de cómo era la vida al oeste de los Apalaches. Si a eso se sumaban los ataques que castigaban desproporcionadamente a los pequeños productores, todo olía menos a política económica y más a lucha de clases con el hedor del whisky. También estaba el asunto de cómo se aplicaba la ley. Los destiladores más ricos podían permitirse abogados, papeleo y la tarifa fija anual. El pobre con un alambique y 6 barriles de puré. Recibió un alguacil federal y una posible sentencia de prisión. La imagen era terrible y la ira era real. En este sentido, la rebelión fue una señal de alerta temprana. La tensión de clase no iba a desaparecer solo porque Estados Unidos tuviera una constitución. En todo caso, la lucha entre los centros de poder ricos y las comunidades trabajadoras rurales estaba incluida en el pastel. La rebelión del whisky fue solo el primer porción. Curiosamente, algunos de los rebeldes más radicales incluso adoptaron el lenguaje de la Revolución Francesa, que ocurría casi al mismo tiempo. Hablaban de libertad, tiranía y los derechos humanos. Para Washington y Hamilton, ese tipo de retórica era aterradora. Lo último que querían era una masacre al estilo parisino que se extendiera al Valle de Ohio. Pero para los rebeldes del whisky, esas palabras no eran peligrosas. Eran una promesa, una que sentían ya rota. La decisión de George Washington de liderar personalmente la incursión en el oeste de Pensilvania fue tan audaz como arriesgada. En aquella época, muchos estadounidenses veían la presidencia como un papel algo distante, casi ceremonial, una especie de moderador ejecutivo de un gobierno que todavía estaba tratando de entenderse. Pero con esta marcha, Washington rompió esa imagen. No era una figura decorativa pasiva. Fue un activo ejecutor del poder federal. Para Washington, la rebelión del whisky fue una prueba no solo de la ley y el orden, sino de la legitimidad misma del sistema federal. Había ayudado a diseñar la Constitución y ahora la estaba poniendo en práctica. Si fracasaba, si permitía que la violencia y la intimidación prevalecieran sobre la legislación, todo el proyecto podría desmoronarse. 3 estados separados podrían decidir rápidamente que les conviene más seguir su propio camino. La rebelión en ese sentido no fue solo una rabieta retrógrada. Fue el canario en la mina de carbón demócrata. La implicación personal de Washington añadió un peso enorme. Su reputación era casi mítica. Fue el padre de su patria, un hombre reverenciado por los veteranos, respetado por los ciudadanos y temido por los enemigos. Cuando se corrió la voz de que el propio Washington viajaba hacia el oeste, muchos rebeldes se fundieron con el paisaje. Algunos no lo podían creer. Washington fue el héroe de la libertad. Ahora estaba marchando hacia los ciudadanos por el whisky. Pero la apuesta dio resultado. Washington no necesitó disparar un solo tiro para ganar. Su sola presencia restableció el orden. Y sabía cuándo parar. Una vez disuelta la rebelión, se retiró. No ocupó la región, no castigó a las masas, no convirtió el proceso en un espectáculo. Simplemente recordó a todo el mundo con firmeza que la ley no era opcional. Pero no todos aplaudieron. Algunos, especialmente en el bando jeffersoniano, acusaron a Washington de utilizar la fuerza militar para silenciar la disidencia política legítima. Pintaron la marcha como una reacción exagerada, una demostración de poder ejecutivo que podría haberse vuelto fea rápidamente. Incluso algunos federalistas se preocuparon. ¿Qué precedente se acababa de sentar? Aún así, el rápido colapso de la rebelión permitió a Washington salir de la presidencia con una nota alta. Había hecho cumplir la ley sin convertirse en un tirano. Había demostrado fuerza sin crueldad. Pero en silencio, Washington comprendió que esta no sería la última vez que la unidad de Estados Unidos se pondría a prueba, y que la próxima vez el resultado podría no ser tan incruento. Aunque la rebelión del whisky terminó apenas con un gemido, sus ecos resonaron por todas partes, política, legal y culturalmente.
En retrospectiva, este polvoriento conflicto sobre el grano destilado fue una de las pruebas de estrés constitucional más importantes en la historia de Estados Unidos. En primer lugar, sentó un precedente crítico. El gobierno federal tenía el derecho y la capacidad de hacer cumplir sus leyes incluso frente a una oposición violenta. Antes de esto, la Constitución había sido más teoría que realidad. Los artículos de la Confederación habían demostrado cuán débil e ineficaz podía ser un gobierno descentralizado. Y ahora la Constitución, con las botas de Washington sobre el terreno, hizo gala de sus nuevos músculos. Pero junto con ese poder vino un miedo persistente. Muchos estadounidenses, especialmente en las zonas rurales, comenzaron a ver al gobierno federal no como un representante de su voluntad, sino como una élite oriental distante que no entendía ni le importaba la vida en la frontera. Las mismas personas que una vez aplaudieron la revolución ahora susurraban sobre la opresión en Filadelfia y Nueva York en lugar de Londres. Culturalmente, la rebelión del whisky se convirtió en leyenda en los Apalaches. Se transmitieron historias de valientes destiladores que se enfrentaron a agentes federales. Algunas eran exageradas, otras romantizadas, pero todas transmitían el mismo mensaje. El gobierno no siempre te respalda. Y si queremos que se haga algo, a veces hace falta más que una votación. Se necesita un alambique, un rifle y unos cuantos vecinos enojados. Mientras tanto, en Washington, D.C., donde se estaba planificando una nueva capital después de la rebelión, los legisladores tomaban notas. Los futuros líderes harían referencia a la rebelión del whisky cada vez que los disturbios civiles amenazaran el equilibrio de la República. ¿Era este el modelo? ¿Una rápida demostración de fuerza seguida de clemencia o un peligroso precedente de extralimitación del Ejecutivo? Y luego estaba el whisky en sí. Irónicamente, a pesar del fracaso de la rebelión, el impuesto nunca funcionó. Su aplicación era costosa, se evadía ampliamente y era políticamente tóxica. A principios del siglo XIX, bajo la presidencia de Jefferson, fue derogada silenciosamente. Los rebeldes perdieron la batalla, pero de alguna manera retorcida, ganaron la guerra de la opinión pública. La frontera no se olvidó. El gobierno tampoco lo hizo. Y los futuros presidentes se enfrentarían a sus propias rebeliones, tanto grandes como pequeñas, con el fantasma de 1794 cabalgando justo detrás de ellos, recordándoles que el orden es frágil y que la república está siempre a un barril de distancia de estallar. La rebelión del whisky puede parecer hoy una curiosa nota a pie de página, un capítulo peculiar en la historia temprana de Estados Unidos, pero su legado permanece sorprendentemente vivo, arremolinándose como el vapor de un alambique, influyendo en todo, desde el poder presidencial hasta la resistencia rural. En primer lugar, mostró al pueblo estadounidense que la Constitución no era solo pergamino y promesas. Tenía músculo. Esta fue la primera vez que el gobierno federal aplicó una ley nacional con tropas. Y el hecho de que lo hiciera bajo el liderazgo personal de George Washington le dio gravedad histórica. Todos los presidentes desde entonces han heredado ese precedente. Lincoln, Eisenhower e incluso presidentes recientes desplegaron la Guardia Nacional durante disturbios internos. Todos trazan una tenue línea que se remonta a 1794 y a un presidente a caballo. La rebelión también inyectó un escepticismo duradero en el corazón de la política estadounidense. La desconfianza de los habitantes de la frontera hacia el gobierno centralizado se convirtió en una parte central de la identidad política estadounidense. No importó que la rebelión fracasara. Demostró a millones de personas que las élites distantes podían y querían ejercer su poder cuando les convenía. Ese espíritu de desafío rural todavía se puede escuchar en las protestas contra los hachazos, en los argumentos a favor de los derechos de los estados y en el profundo amor estadounidense por el control local. En resumen, la rebelión sembró semillas de resistencia que nunca se extinguieron. Simplemente fermentaron. El propio whisky, créalo o no, también dejó un legado extraño. Lejos de ser demonizado, se convirtió en un símbolo de independencia y coraje. La misma sustancia que desencadenó una rebelión ahora se brinda en los bares como una orgullosa tradición estadounidense.
De hecho, la industria estadounidense del whisky, especialmente el Bourbon y el de Centeno, lleva sus raíces rebeldes como una insignia de honor. Encontrarás destilerías que llevan el nombre de líderes de la rebelión, botellas diseñadas para evocar el espíritu de la frontera y lemas que prácticamente desafían al IRS a volver a llamar a tu puerta. Y finalmente, el acontecimiento enseñó a un país joven algo fundamental. La forma en que responde a la disidencia lo dice todo sobre su identidad. Washington eligió tanto la fuerza como el perdón. Ese equilibrio, ese poder moderado por los principios, se convirtió en una piedra angular del ideal estadounidense. No siempre se sigue, por supuesto, pero siempre se hace referencia a ello. Así que la próxima vez que levante una copa de Bourbon o de Centeno, recuerde que no es solo licor lo que hay en esa botella. Es una historia de poder, protesta y una joven república que intenta decidir qué tipo de país será. Saludos a la rebelión que ayudó a definir una nación. Alrededor de 1754 a.C. El rey Hammurabi de Babilonia grabó su ahora famoso código en un enorme acero basáltico, un gigantesco monolito legal destinado a ser súbditos y afirmar la justicia divina. Es uno de los primeros intentos conocidos de formalizar leyes en la historia de la humanidad. Pero enterrado dentro de sus 282 artículos yace algo tan antiguo como la ley misma. La regulación de las mujeres. En la Babilonia de Hammurabi, una mujer no era solo una persona. Ella era un papel. Hija, esposa, viuda, madre. Cada uno de esos roles tenía una definición legal, una expectativa social y, si las cosas salían mal, un castigo. Por ejemplo, tomemos el matrimonio. Las mujeres podían ser casadas por sus padres y, en esencia, transferidas de un hogar a otro. Una vez casada, se esperaba que una mujer fuera fiel. Si la acusaban de adulterio, tanto ella como su supuesto amante podían ser atados y arrojados a un río. Eso no es una metáfora. Eso es literalmente lo que prescribe el texto. Sin embargo, si su marido decidía perdonarle la vida, el tribunal solía estar de acuerdo. Romántico en un sentido sombrío. Mientras tanto, si un hombre engaña a su esposa, Hammurabi no parecía muy preocupado. La infidelidad masculina no era precisamente noticia de primera plana en Mesopotamia. El desequilibrio era evidente. El honor femenino era el honor familiar, mientras que el honor masculino era más flexible. Pero no todas las leyes eran opresivas. Algunas disposiciones ofrecían protecciones sorprendentes a las mujeres, especialmente a las viudas. La viuda tenía derecho a permanecer en la casa de su difunto marido y administrar sus bienes hasta que sus hijos alcanzaran la mayoría de edad. Si no hubiera hijos, incluso podría heredar directamente. De ese modo, el Código de Hammurabi reconocía la capacidad de la mujer para asumir responsabilidad financiera y legal, pero solo dentro de los estrictos límites de la estructura familiar. También existían leyes sobre el divorcio. Una mujer podía abandonar a su marido si éste era cruel o negligente, pero demostrarlo no era una tarea fácil. Si sus afirmaciones no pudieran verificarse, podría ser tildada de mentirosa y castigada severamente. La justicia no era ciega. Simplemente entrecerró los ojos aún más cuando el acusado llevaba velo. Entonces, ¿qué nos enseñó el Código de Hammurabi sobre las mujeres en la antigua Babilonia? Que no eran invisibles. Nada de eso. Fueron nombrados, categorizados, juzgados y en ocasiones protegidos, pero siempre a través de la lente del control. La ley les dio un lugar, pero rara vez el poder de darle forma. Viaja unos cientos de millas al oeste de Babilonia y avanza unos cuantos siglos y llegarás al antiguo Egipto, una civilización donde la balanza de la justicia estaba personificada por Maat, la diosa de la verdad, el equilibrio y el orden cósmico. Y a diferencia de muchos de sus vecinos, los egipcios tenían una visión sorprendentemente progresista, al menos en el papel, cuando se trataba de los derechos legales de las mujeres. Las mujeres egipcias, fueran ricas o pobres, tenían el derecho legal de poseer propiedades, heredar tierras, demandar y ser demandadas e incluso iniciar el divorcio. Estos no eran simplemente derechos teóricos grabados en las paredes de las tumbas. Se practicaban particularmente en centros urbanos como Sibs y Memphis.
Las mujeres podían celebrar contratos, actuar como testigos y dejar testamentos. Una mujer podía dirigir un negocio, prestar dinero o comprar esclavos y ganado. En resumen, la ley egipcia reconocía a las mujeres como individuos jurídicos, no simplemente extensiones de sus maridos. Esta autonomía podría parecer adelantada a su tiempo, y en muchos sentidos lo fue. A las mujeres no se les prohibió el acceso a los templos ni a los tribunales. De hecho, las sacerdotisas desempeñaban importantes funciones legales y rituales, y algunas incluso servían como jueces o escribas. Documentos legales del Imperio Nuevo muestran que las mujeres presentaron denuncias contra sus parientes varones y ganaron. Pero, y siempre hay un pero, esta relativa libertad jurídica vino acompañada de restricciones sociales. La mayoría de las mujeres todavía vivían bajo la autoridad de un padre o marido, y aunque podían poseer tierras, a menudo se esperaba que las transmitieran a través de herederos varones. La ley decía sí, pero la sociedad a menudo decía no del todo. El matrimonio, aunque no era una institución religiosa en Egipto, seguía siendo legalmente vinculante. Los maridos y las esposas pueden divorciarse por razones tan variadas como la infertilidad, la infidelidad o incluso la incompatibilidad emocional. El divorcio no conllevaba un estigma social y los niños generalmente eran cuidados por la madre, que conservaba los derechos sobre su dote y a menudo recibía propiedades adicionales. El castigo bajo la ley era teóricamente igual, pero en la práctica, la clase y las conexiones importaban mucho más que el género. Una mujer noble podía salirse con la suya haciendo cosas que enviarían a una campesina directo a los cocodrilos, literalmente. Entonces, ¿fue el antiguo Egipto una utopía feminista? No exactamente. Pero comparado con los rígidos patriarcados de Mesopotamia o de la Grecia posterior, ofrecía a las mujeres algo raro. La capacidad de participar en la vida jurídica como personas, no solo como propiedad. En un mundo gobernado por dioses y faraones, eso no era poca cosa. En la antigua India, el mundo jurídico de las mujeres estaba regido por el dharma, el orden moral y social en el corazón de la filosofía hindú. Codificado en textos como los Manusmriti, las leyes de Manu, este marco ofrecía un sistema profundamente jerárquico y basado en deberes, donde las mujeres eran honradas, protegidas y respetadas siempre que permanecieran en su lugar. El Manusmriti fue compilado en algún momento entre el año 200 a.C. y el año 200 después de Cristo tenía mucho que decir sobre las mujeres, y mucho de ello era contradictorio. En una página, declaraba que donde se honra a las mujeres, los dioses se regocijan. En otro, advirtió que una mujer nunca debe ser independiente. El tono oscilaba entre la reverencia y la restricción, entre la alabanza divina y el cautiverio doméstico. Las mujeres estaban legalmente obligadas a tener tutores masculinos durante toda su vida. Padre durante la infancia, marido durante el matrimonio e hijos durante la viudez. Esta tríada de control masculino no era solo cultural. Fue codificado en ley. La autonomía no era el ideal. La obediencia fue. Las leyes sobre el matrimonio eran especialmente rígidas. El deber principal de una mujer era casarse, tener hijos y servir fielmente a su marido. El remaridaje de viudas generalmente era mal visto o directamente prohibido dependiendo del reparto y la época. Sati, la infame práctica en la que se esperaba que las viudas se arrojaran sobre el paño funerario de sus maridos, no se aplicaba universalmente, pero encontró validación moral en algunos textos legales y religiosos. Los manuscritos no lo ordenaron, pero tampoco lo condenaron. Dicho esto, hubo excepciones. Las mujeres de las castas superiores a veces recibían educación y podían heredar propiedades en ausencia de herederos varones. En algunas regiones y periodos, las tradiciones matrilineales sobrevivieron, particularmente en el sur. Las mujeres podían servir como consejeras, poetas e incluso gobernantes, aunque estos eran cargos raros y generalmente excepcionales. El divorcio era poco común y generalmente desaprobado, aunque a veces se reconocían ciertos motivos como la impotencia, la crueldad o el abandono. Aún así, era el hombre quien tenía más libertad legal para dejar de lado un matrimonio. Los castigos también tenían una cuestión de género. Una mujer sorprendida en adulterio podía quedar desfigurada o marginada.
un hombre podría recibir una multa o un tirón de orejas si tuviera un estatus alto. En resumen, la antigua ley hindú envolvía a las mujeres en capas de veneración y restricción. Eran sagrados, pero sagrados como la estatua de un templo, no como un ciudadano libre, reverenciados, pero rara vez empoderados. Cuando pensamos en la antigua Grecia, a menudo imaginamos democracia, filosofía y teatro. Pero para la mitad de la población, las mujeres, el sistema legal tenía menos que ver con ideales y más con invisibilidad. Especialmente en la Atenas clásica, las mujeres eran consideradas legalmente no como individuos, sino como menores permanentes, sujetas a la tutela de su pariente masculino más cercano de por vida. En la legislación ateniense, las mujeres no podían votar, poseer propiedades independientemente ni representarse a sí mismas en los tribunales. No podían firmar contratos ni siquiera salir de casa sin acompañante masculino. En muchos casos, si el Código de Hammurabi definía a las mujeres como legalmente subordinadas, Atenas perfeccionó el arte de excluirlas por completo. El matrimonio era más una transacción de propiedad que una unión romántica. Los curiosos de una mujer, generalmente su padre o su hermano, arreglaban su matrimonio, y ella se mudaba a la casa de su marido como parte de un intercambio de dotes y tierras. Legalmente, ella fue transferida como si fuera ganado, un bien vivo que respira y pasa de hombre a hombre. Y, sin embargo, paradójicamente, su fidelidad tenía una enorme importancia jurídica. Si una mujer ateniense cometía adulterio, su marido podía divorciarse legalmente de ella inmediatamente y cualquier hombre descubierto con ella podía ser ejecutado. Sí, ejecutado. Sin juicio, ironía, su marido podía acostarse con cortisonas o esclavas sin repercusiones legales. Los dobles estándares no solo eran comunes sino que estaban incorporados a la estructura legal. Las mujeres no podían iniciar el divorcio por sí mismas, pero podían regresar a la casa de su padre si eran abandonadas o maltratadas. Sin embargo, cualquier acción legal en su nombre debía ser emprendida por un pariente masculino. Incluso en casos de violación o agresión, una mujer no puede presentar cargos. Sukio tuvo que hablar por ella. Hubo excepciones. En Esparta, las mujeres disfrutaban de mayor libertad. Podían poseer tierras, recibir educación y caminar libremente. Pero las mujeres espartanas eran la anomalía, no la regla. En la mayoría de las ciudades-estado, se suponía que el nombre de una mujer respetable debía pronunciarse lo menos posible. La mujer ideal era modesta, silenciosa e invisible. Y, sin embargo, a la sombra de la ley griega, las mujeres sobrevivieron. Criaron generaciones, administraron hogares y, en algunos casos excepcionales, ejercieron influencia desde detrás del velo de la legalidad. Pero oficialmente no eran ciudadanos. Eran sombras en un sistema que valoraba la lógica y la libertad solo para los hombres. En el mundo de la antigua Roma, la ley era un instrumento poderoso. Y como todo lo romano, era profundamente estructurado, jerárquico y pragmático. Las mujeres romanas no eran ciudadanas iguales en ningún sentido. Pero, en comparación con sus homólogos griegos, ocupaban un espacio ligeramente más visible y legalmente complejo dentro de la sociedad. Al nacer, la mujer romana quedaba bajo el patriotestus o autoridad absoluta de su padre. Al contraer matrimonio, esa autoridad podría transferirse a su marido, matrimonio manú, o permanecer con su familia natal, matrimonio sin manú. Esto último se volvió cada vez más común con el tiempo y permitió a las mujeres casadas conservar vínculos legales con su hogar original e incluso administrar la propiedad de forma independiente en algunos casos. Este cambio abrió la puerta para que las mujeres, especialmente las viudas o las hijas ricas, pudieran poseer propiedades, administrar negocios y redactar contratos. Si bien las mujeres no podían votar ni ocupar cargos públicos, podían presentar demandas judiciales, a menudo con un patrocinador masculino, actuar como tutoras y acumular riqueza. Aún así, el derecho romano trazó una línea firme en torno al comportamiento femenino. La mujer romana ideal era púdica, modesta, leal y obediente. El adulterio, que antes era considerado un delito privado, se convirtió en un delito público bajo las reformas morales de Augusto.
Una mujer declarada culpable podría perder su dote, enfrentarse al exilio o algo peor. Mientras tanto, la infidelidad de un hombre seguía siendo legalmente improcedente. Una vez más, el patriarcado rara vez perdió la oportunidad de redoblar sus esfuerzos. Sin embargo, los roles únicos ofrecían excepciones. Las vestales, las sacerdotisas vírgenes de Vesta, eran las únicas mujeres legalmente libres de la tutela masculina. Juraron 30 años de castidad a cambio de un inmenso prestigio, independencia jurídica y el poder de indultar a los condenados. Pero un voto de castidad roto significaba ser enterrado vivo. La autoridad divina trajo consecuencias crueles. Las matronas romanas, mujeres casadas respetables de las clases altas, tenían un poder social significativo. Influyeron en la política a través de conexiones familiares, matrimonios concertados e incluso rituales de duelo público. El sistema legal reconocía su estatus a través de protecciones a la propiedad y mecanismos legales como la tutela, un tipo de tutela masculina que en el periodo imperial era a menudo simbólica. Así, mientras las mujeres romanas vivían dentro de una jaula legal, los barrotes estaban espaciados lo suficiente para permitir el movimiento, especialmente para aquellas nacidas en la riqueza y el prestigio. Estaban constreñidos, sí, pero nunca silenciados del todo. En la antigua sociedad hebrea, la ley no era simplemente una estructura cívica. Fue una instrucción divina, encontrado en la Torá y luego interpretado por los rabinos. Estos textos legales religiosos crearon un marco que gobernaba todos los aspectos de la vida, incluidos los roles, los derechos y las restricciones impuestas a las mujeres. Y como muchos sistemas antiguos, la ley los elevaba y los limitaba a la vez. En el corazón de la ley hebrea estaba la unidad familiar y se esperaba que las mujeres sirvieran como columna vertebral moral y espiritual del hogar, pero siempre bajo la autoridad masculina. Los padres concertaban matrimonios. Los maridos eran cabezas de familia. Los hijos heredaron tierras. Por el contrario, se esperaba que las hijas se casaran fuera del matrimonio y trajeran consigo una dote, a menudo sin derechos de herencia a menos que no tuvieran hijos varones. Sin embargo, las mujeres estaban lejos de quedarse sin voz. La cuba, un contrato matrimonial, les dio seguridad jurídica en forma de apoyo financiero prometido y detalló las responsabilidades en el matrimonio. Si un hombre no podía proporcionarle comida, ropa o intimidad, una mujer podía pedir el divorcio, una disposición poco común en el mundo antiguo. Pero ella no podía iniciarlo directamente. Un tribunal colegiano o sus parientes masculinos tuvieron que abogar en su nombre. Las leyes sobre el adulterio eran marcadamente desiguales. Una mujer casada sorprendida con otro hombre podía ser apedreada hasta la muerte según la ley deuteronómica. Un hombre sorprendido con una mujer casada, mismo castigo. Pero si la mujer era soltera o esclava, las reglas se volvían más confusas y normalmente resultaban en multas o matrimonio dependiendo del estatus social involucrado. En casos de violación, la ley exigía una multa y el matrimonio con la víctima, un resultado que los lectores modernos, comprensiblemente, encuentran profundamente problemático. Las leyes de pureza ritual también jugaron un papel importante en cómo se percibía legalmente a las mujeres. Durante la menstruación o el parto, las mujeres eran consideradas ritualmente impuras y se les restringía temporalmente la vida religiosa y el contacto físico. Estas leyes reforzaron las ideas de la alteridad femenina, no necesariamente como algo pecaminoso, sino como algo simbólicamente apartado. Y, sin embargo, la Biblia hebrea está llena de mujeres fuertes y legalmente importantes. Débora la jueza, Ruth la viuda moabita que navega por el sistema de herencias, y Esther que dobla la ley real para salvar a su pueblo. Estas mujeres eran raras, pero su presencia revela que la ley no siempre fue hermética y que la audacia, la sabiduría y la fe a veces podían crear espacio allí donde la ley había cerrado una puerta. El imperio Aquimenet, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., gobernó una población vasta y diversa, desde babilonios y egipcios hasta griegos y mestizos. Y en ese imperio en expansión, la ley persa operaba con un nivel de tolerancia y pragmatismo poco común en muchas sociedades antiguas. Esta flexibilidad legal se extendió de maneras interesantes a las mujeres.
Aunque la ley persa no estaba codificada en un único monumento como el Código de Hammurabi, los registros administrativos, los documentos judiciales y las inscripciones revelan que las mujeres, especialmente las mujeres de la élite, tenían una presencia legal considerable. En particular, las mujeres de la realeza y de la nobleza persas estaban entre las más autónomas del mundo antiguo. En la corte real, mujeres como Atosa, hija de Ciro el Grande y madre de Jerjes, ejercían una inmensa influencia. Controlaba vastas propiedades, impartía órdenes a los administradores y aparecía en las inscripciones imperiales no como figuras decorativas, sino como terratenientes y personas poderosas. Los registros de las tablillas de fortificación de Pepilolis muestran mujeres recibiendo raciones, dirigiendo cuadrillas de trabajo y supervisando la producción en las propiedades reales. Estos no fueron casos aislados. Las mujeres de alto rango, especialmente aquellas cercanas al rey, tenían autoridad legal sobre el trabajo y la propiedad. Las leyes matrimoniales y familiares en Persia combinaban las costumbres locales con una supervisión imperial general. En la sociedad persa, las mujeres